Vamos a hablar del desarrollo cerebral y cómo se relaciona con las imágenes diagnósticas. Primero vamos a empezar con la neurilación, que es la formación del neuroblasto. Vamos a mencionar los disrafismos espinales y los encefaloceles. Posteriormente vamos a las proliferaciones corticales, migración y diferenciación y todos los aspectos generales de las heterotopias cerebrales. Y finalmente vamos al desarrollo del prosencéfalo. Vamos a mencionar la holoprosencefalia y la septodisplasia óptica. Pasemos a la segunda parte de este repaso de la embriología del sistema nervioso, en donde vamos a ir desde el neuroblasto y vamos a encontrar un poco cómo es que se forma el tubo neural y vamos a ver los defectos de migración y de surcado cerebral. Entonces primero tenemos un neuroblasto y el neuroblasto se organiza con sus compañeros neuroblastos en forma concéntrica alrededor de la estructura que va a ser el centro del tubo neural. Todos los neuroblastos van a tener sus cuerpos en la región medial, ya sea en la región periférica, tienen sus prolongaciones. Esto le genera una estructura en forma de tubo que tiene un recubrimiento central, que van a ser las células del epéndimo, y los neuroblastos se van entonces a encontrar los cuerpos en la parte que le sigue o alrededor de esta región central, de lo que se conoce como la zona del manto, y el margen externo de este tubo va a tener las prolongaciones, y eso es lo que se denomina la zona marginal. Esta configuración va a ser la misma configuración que vamos a tener en el tubo neural formado, en donde del neuroepitelio, que era el neuroectodermo, vamos a tener esta zona ventricular y la zona de la matriz germinal, que nos va a dar a los glioblastos. La glia va a venir de esta zona central. Los neuroblastos, que se localizaron en la forma que los organizamos en la diapositiva anterior, van a determinar entonces la zona intermedia o del manto donde están los cuerpos y la zona marginal donde se encuentra la sustancia blanca. Esta es la misma configuración que tiene la médula, pero en el cerebro pasan muchas cosas diferentes. Entonces vamos a mirar qué sucede en la región cefálica. Este tubo neural lo vamos a dividir, lo vamos a extender hacia su dilatación más cefálica. En esta dilatación cefálica vamos a encontrar que hay 1, 2 y 3 pequeños estrecheces que me definen 3 vesículas que se conocen como las vesículas primarias. La más distal es el prosencéfalo, la del medio es el mesencéfalo y la inferior es el romboencéfalo. Del prosencéfalo van a salir las dilataciones superiores conocidas como telencéfalo y una que va a ser más central y medial conocida como diencéfalo. De estas 3 se va a desarrollar nuestro cerebro. El mesencéfalo continúa con el mismo nombre y sigue siendo una dilatación central única, y el romboencéfalo va a tener 2 dilataciones posteriores que se conocen como metencéfalo y mielencéfalo, que van a dar origen al resto de las estructuras de la fosa posterior. Esta es una microfotografía de las dilataciones telencefálicas y diencefálicas. Las cavidades telencefálicas van a ser los ventrículos laterales y la cavidad diencefálica va a ser el tercer ventrículo. En esta fase, todo el tubo neural se encuentra recubierto por sustancia gris. Entonces los cuerpos de los neuroblastos están todos alrededor de las dilataciones centrales
que van a ser los ventrículos. Esta región central superior se conoce como la lámina terminalis, y estos diferentes espacios que comunican los ventrículos se van a conocer como los forámenes. Este es el origen de lo que va a ser el foramen de Monroe. La sustancia gris de la parte lateral y superior que está recubriendo la dilatación telencefálica va a migrar y me va a generar la corteza cerebral. La parte más inferior y medial se va a diferenciar principalmente en el cuerpo estriado, y la sustancia gris que está alrededor del tercer ventrículo nos va a dar origen al tálamo, al hipotálamo y también al globo pálido. Esto es una forma muy simplista de hacerlo, pero es básicamente lo que va a suceder. Esto es un diagrama mostrando cómo hay una migración. Realmente son 6 olas de migración de las células que se encuentran en la parte superior y lateral del ventrículo, y van a migrar hacia la parte externa y van a empezar a recubrir esa parte externa en lo que se va a conocer como la corteza cerebral. Cuando eso sucede, las paredes del ventrículo quedan totalmente desnudas de sustancia gris. Uno no debe encontrar en la pared superior o lateral de los ventrículos laterales sustancia gris. Nuevamente, la región inferior de estas prolongaciones telencefálicas van a darme origen al estriado, y lo más inferior, que es lo que está alrededor del diencéfalo, va a darme origen al tálamo, hipotálamo y a la región subtalámica y también al globo pálido. Hay cosas que pueden pasar en donde no hay un desplazamiento normal de estas 6 olas de migración neuronal. Cuando eso sucede, tenemos arrestos neuronales que se quedan en la parte del ventrículo lateral. Estos arrestos van a verse como nódulos que tienen la misma densidad en TAC e intensidad en resonancia magnética que la corteza cerebral, y pueden ser simétricos. Hay que tener mucho cuidado de no ir a dejar de verlos por ser simétricos, y se conocen como heterotopias periventriculares. Hay que ser muy cuidadosos cuando vemos los ventrículos laterales, mirar que sus superficies sean lisas. Cuando ustedes vean nodularidad, tienen que pensar en que puede haber heterotopias periventriculares, muy importantes. Otra cosa que puede suceder es que esta migración, cuando se hace, quedan células que no lograron llegar en una de las migraciones hasta la parte cortical y se quedan en la mitad del camino. Esto es lo que se conoce como heterotopia en banda o laminar. Esas heterotopias o en bandas laminares también pueden ser difíciles de ver si no estamos acostumbrados a ver los parénquimas cerebrales normales, y porque tienden a ser muy simétricos. Se considera que esto es parte del espectro. Estas heterotopias laminares son parte del espectro de las disencefalias tipo 1 o clásicas, y fíjense como aquí en el T1 están viendo sustancia blanca, sustancia gris, nuevamente sustancia gris y después una corteza delgada. Este es típico de las heterotopias en banda o laminares. Otro tipo de heterotopia es cuando hay una migración hacia la periferia. Cuando llega a la corteza, no puede haber una organización normal de las estructuras neuronales que la forman, y me quedan estos engrosamientos corticales, que también se consideran como defectos de migración, y son las heterotopias corticales. Estas se pueden encontrar en varios sitios, pueden ser asimétricas, y los surcos cerebrales alrededor de ellas
tienden a ser poco profundos y pueden estar también asociados con surcados muy pequeños, conocidos como polimicrogirias. Fíjense como en esta resonancia en coronal vemos que hay heterotopias en el lado derecho, en la región medial, pero también en el lado izquierdo hay una gruesa heterotopia cortical. Estas siempre tienen que seguir las mismas intensidades de señal de la corteza cerebral. Si ustedes encuentran una lesión que no tenga exactamente la misma intensidad de la corteza cerebral, tienen que pensar en otro tipo de patologías. Las heterotopias tienen que tener la misma intensidad y no tienen por qué tener reas. Hay un fenómeno que se parece que es debido a una isquemia in útero, en donde queda un camino de corteza cerebral comunicando al ventrículo lateral con el espacio subpial, y eso es lo que se denomina esquisencefalia. Las esquisencefalias no comunican con el espacio subaracnoideo. Las esquisencefalias comunican con el espacio subpial. Por eso podemos tener esquisencefalias con hidrocefalias. Es muy similar a lo que sucede con los quistes de Dandy Walker en el cuarto ventrículo, que no están comunicados con el espacio subaracnoideo, sino hay una membrana subpial que está alrededor de ellos. Cuando encontramos estos defectos, tenemos que buscar la sustancia gris que está recorriendo las paredes laterales del defecto. Esto es porque quistes porencefálicos se pueden ver de forma muy similar, pero tienen un origen muy diferente. Las esquisencefalias vienen en dos presentaciones. Una presentación donde hay claramente líquido cefalorraquídeo dentro del defecto, que se conocen como esquisencefalias de labio abierto, y otras en donde hay una aproximación de los dos labios esquisencefálicos y uno no puede ver esa comunicación, que se conoce como esquisencefalias de labio cerrado. Una forma importante de encontrar estas esquisencefalias de labio cerrado es buscar en las alteraciones de la morfología normal del ventrículo lateral, y esas nos pueden guiar a que el defecto que estamos encontrando es una esquisencefalia. Por supuesto, la corteza cerebral alrededor de la esquisencefalia puede tener también otros defectos de migración. Hay una asociación muy importante y son esquisencefalias unilaterales con hipoplasias ópticas del mismo lado. Es uno de los dos tipos de septodisplasias ópticas. Es una asociación muy importante. Siempre que estén pensando en una septodisplasia óptica, toca buscar que haya o no haya una esquisencefalia. Bueno, ahora pasamos a los patrones de surcado. Los surcos cerebrales van haciéndose mayores y mayores para aumentar la superficie de la corteza cerebral a medida que van creciendo los fetos. Una cosa muy importante cuando vamos a tener que mencionar las anomalías del surcado cerebral es que tenemos que saber cuál es la edad gestacional corregida, porque si no lo sabemos es muy difícil saber si hay o no un surcado incompleto. Con la excepción del surco hipocampal y de la fosa cerebral lateral, que después se va a conocer como la ínsula, la superficie cerebral de los hemisferios van a estar lisos hasta el cuarto mes. Entonces, generalmente solo se encuentran dos pequeños surquitos antes del cuarto mes. Si no hay surcos en un recién nacido a término, este fenómeno se conoce como agiria. Y si hay unos surcos incompletos de forma severa, eso se conoce como lisencefalia.
Entonces, si hay una disminución que no es lisa de los surcos, ese fenómeno lo conocemos como uligiria. Y si hay una cantidad de surcos pequeños, como los que les mostré en uno de los ejemplos anteriores, muy pequeños, eso se conoce como polimicrogiria. Nuevamente, es muy importante conocer la edad gestacional para llamar estos defectos de surcado. Aquí les traigo un ejemplo típico de una lisencefalia que se puede dividir en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la clásica, que es la que estamos viendo, que se considera como uno de los tipos de defectos de migración, sobre todo, principalmente ligado a los heterotopias laminares o en banda. Ustedes ven como la corteza tiene esta forma bien lisa y el cerebro tiene una forma de reloj de arena. Ahora, el tipo 2 es diferente y es cuando las neuronas migran y se van más allá de la lámina cortical. Y lo que van a encontrar es una superficie, en vez de lisa, como en la lisencefalia de tipo 1, la superficie se va a ver como empedrada. Y esta no se encuentra asociada a la tipo 2 a heterotopias en banda, sino que va a estar asociada a defectos oculares. Estas son dos tomografías computadas de dos lisencefalias. En la tomografía es muy difícil ver las heterotopias en banda, pero se puede ver la lisencefalia. El ultrasonido fetal solo puede ver los casos muy severos, pero podemos ver cortezas muy lisas en los fetos hasta la semana 26. Entonces es muy difícil por ultrasonido muchas veces mirar si tiene lisencefalia o no. Acuérdense siempre que tengan cualquier tipo de defecto de heterotopia, buscar otras heterotopias, porque estos pueden ser también pocos epileptogénicos. También pueden haber lisencefalias por arrestos de migración neuronal o desarrollo de la corteza debido a infecciones. El caso más típico es el citomegalovirus, por una infección prenatal. Todo el TORCH, pero especialmente el citomegalovirus, va a dar lisencefalias, nos puede dar estas calcificaciones periventriculares, y estos niños tienden a presentar severas disminuciones del diámetro cervical, conocidos como cefalias. Vamos a finalizar esta sesión con la parte 3, donde vamos a mirar un poco el desarrollo del prosencéfalo y el desarrollo de la línea media. Entonces, la vesícula más distal que habíamos visto se conoce como el prosencéfalo. Habíamos dicho que ese prosencéfalo se iba a dividir en las dos vesículas distales conocidas como telencéfalo y diencéfalo. Entonces, cualquier alteración en el desarrollo del prosencéfalo a los hemisferios cerebrales puede conocer como un prosencéfalo entero o holoprosencéfalo, o de ahí viene el término holoprosencefalia. Entonces, nuevamente el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. Y ahora vamos a volver a nuestro tubo neural. Si se acuerdan, habíamos dicho que teníamos un tubo que habíamos cerrado y que las paredes externas eran ectodérmicas y que teníamos un tubo endodérmico central y un tubo neural dorsal. Ahora, imaginemos que estamos haciendo un croissant. Y en la quinta semana empieza a haber un pliegue cefalocaudal de este tubo y me forma esta forma de croissant. Si cogemos el croissant y le ponemos un poco
de los arcos branquiales. Un cordón umbilical se convierte en un embrión. Entonces vimos como el embrión se formaba de un pliegue lateral que me formaba el tubo, y posteriormente el tubo embrionario, y posteriormente estos pliegues cefalocaudales que me forman el resto de la figura que conocemos como un embrión. En esta forma de C, fíjense como el tubo neural que está en la región dorsal tiene estas dilataciones, que son las famosas vesículas, y tiene también este espacio en la parte posterior, que es el pliegue romboencefálico. Estas son microfotografías mostrando las famosas vesículas. Se utilizó mucha imaginación para ver estas vesículas, porque las vesículas son realmente estas dilataciones de este tubo neural que están viendo acá. Son embriones de ratón. Y aquí están viendo el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y cuando se forman las vesículas secundarias, así es que se ven. El telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas son las famosas vesículas. Ahora, en la región cefálica, el prosencéfalo se debe dividir hasta formarme los hemisferios cerebrales. Cuando esto no sucede, hay un monoventrículo, y ese monoventrículo, para que se denomine estas patologías, se debe siempre cumplir con la condición de que no haya un septo pelúcido. En todas las formas de holoprosencefalia tiene que haber una ausencia de septo pelúcido. Hay tres tipos de holoprosencefalia: una holoprosencefalia alobar, una holoprosencefalia semilobar y otra holoprosencefalia lobar. La holoprosencefalia lobar no produce lóbulos cerebrales, es un gran quiste, y la lobar es muy parecida a un cerebro normal. Cualquier intermedio entre este espectro se denomina una holoprosencefalia semilobar. Es más o menos una descripción de la severidad del defecto que hay de clivaje ventral del tubo neural. El septo pelúcido está ausente en todas las formas de holoprosencefalia. Entonces, vamos a mirar entonces defectos del clivaje de los hemisferios cerebrales y de los núcleos cerebrales. Todo esto sucede entre la semana quinta y sexta de gestación. La presentación clínica va a variar de acuerdo con la severidad del defecto y se encuentran asociadas a anomalías faciales. Hay varias causas de holoprosencefalia. Pueden estar ligadas a anomalías cromosomales como las trisomías 13, 18 o las triploidías. También puede estar asociado a deleciones, duplicaciones o monosomías parciales. Hay otro espectro que está asociado con factores del medio ambiente, como diabetes materna, el ácido retinoico, el síndrome alcohólico fetal, el citomegalovirus, toxoplasma, rubela y los medicamentos antiepilépticos. Una cosa muy importante es que el 60% de los casos de holoprosencefalia tienen algún tipo de anomalía cromosomal asociada. Entonces, las anomalías asociadas con holoprosencefalia son defectos de la línea media, principalmente. Ya dijimos, siempre va a estar ausente el septo pelúcido, pero pueden haber agenesias de otros órganos centrales, como el cuerpo calloso o defectos de cuerpo calloso, y la presencia de linfomas centrales, como tenemos
en esta ocasión. Vamos a mirar ejemplos de cada uno de estos tres tipos de holoprosencefalia. El primero es un gran quiste y un gran monoventrículo que generalmente es posterior. Se pueden encontrar algunas estructuras del manto cortical en la parte externa. Y esta holoprosencefalia, que no logra formar lóbulos cerebrales, se conoce como la holoprosencefalia alobar. Está asociada con fusiones talámicas generalmente, y también con defectos de línea media del rostro, que incluyen labio paladar hendido, hiper o hipotelorismo, generalmente es hipotelorismo, arrinias y ciclopías. Siempre busquen la presencia de una fusión de los tálamos. Para el diagnóstico diferencial de estos grandes quistes cerebrales en los recién nacidos, tenemos que hacerlo también con las hidranencefalias y con las hidrocefalias congénitas. Para hacer el diagnóstico diferencial, las otras dos entidades que también tienen grandes quistes van a presentar en la línea media una hoz cerebral. Las holoprosencefalias alobares no tienen la presencia de la hoz cerebral, y eso hace más sencillo hacer el diagnóstico. Podemos ver estas holoprosencefalias también con resonancias magnéticas o ultrasonido fetal. Aquí tenemos una fusión talámica en una resonancia fetal, y aquí ven un gran monoventrículo. Todavía no ha crecido lo suficiente para comprimir la corteza, pero estamos viendo cómo va a desarrollar un cuadro muy parecido al que habíamos visto en la resonancia anterior. El espectro intermedio de esta patología se conoce como la holoprosencefalia semilobar. Las regiones anteriores del cerebro en la holoprosencefalia semilobar van a permanecer generalmente fusionadas y desarrolladas de manera incompleta. Hay una separación incompleta de los hemisferios, y como todas las holoprosencefalias no va a haber un septo pelúcido. El cuerpo calloso generalmente va a tener ausente parte del cuerpo y del yénero. Los tálamos pueden estar separados o parcialmente fusionados. Esta es una patología intermedia, y puede estar asociado con un quiste dorsal que puede estar presente o no. Hay una variante que se llama la cintelecefalia, que es la variante media de la holoprosencefalia semilobar, que solamente la región frontal y parietal está fusionada, mientras que la región anterior tiende a estar separada normalmente. El espectro menos severo de la holoprosencefalia se conoce como la holoprosencefalia lobar. Estas tienen una configuración cerebral que se parece mucho a un cerebro común y corriente, pero hay defectos de clivaje menores que incluyen la falta de presencia del septo pelúcido, y otra que es muy importante es que los pilares anteriores del fornix se fusionan, están fusionados. Ya no hay fusión talámica como habían en las otras dos, pero esta fusión de los pilares del fornix es una gran ayuda para diferenciarla de otros defectos de clivaje de línea media. El quiasma óptico tiene una configuración normal. Hay otra patología de clivaje de línea media que es muy parecida, donde también hay ausencia del septo pelúcido, pero donde el fornix no se encuentra fusionado
y hay una gran hipoplasia del quiasma óptico y los nervios ópticos, que se conoce como la displasia septo-óptica. También a los que les gusta darle nombres propios a las patologías era la enfermedad de Maussier. Era considerada como una forma de holoprosencefalia, pero tiene otros hallazgos, tiene hallazgos mucho más inferiores y encefálicos, y se asocia a disfunciones pituitarias, y la mitad son por fuera de la línea media y se asocian con esquisencefalias. La resonancia magnética es muy buena para este diagnóstico. Acuérdense que la diferencia entre una gran diferencia para poder lograr diagnosticar una septodisplasia óptica de una holoprosencefalia lobar es buscar la fusión talámica del fornix anterior, que no tiene fusión de fornix anterior, la displasia septo-óptica, y mirar el quiasma óptico y los nervios ópticos, los cuales son normales en la holoprosencefalia lobar. Para terminar, vamos a ver un poco del cuerpo calloso. El cuerpo calloso se desarrolla, y esto es una explicación simplista porque ha cambiado un poco este concepto, como todas las otras estructuras cerebrales, girando alrededor del tálamo óptico. El tálamo se encuentra en el centro y las estructuras empiezan a crecer de adelante hacia atrás. Cuando el cerebro crece hacia atrás, encuentra la limitación del cráneo occipital, y para seguir creciendo se empieza a extender hacia adelante nuevamente, y esta extensión ventral me genera el lóbulo temporal, pero también hace que todas las estructuras peritalámicas tengan una forma de C. El ventrículo lateral tiene una forma de C, los plebos coroides tienen una forma de C, el núcleo caudado, al tener su cola, tiene una forma de C, y el cuerpo calloso tiene una forma de C, pero como el cuerpo calloso no puede pasar por debajo del tálamo, tiene una forma de C incompleta. Y al final, la última parte que se forma del cuerpo calloso, después de dar la parte posterior, que es el esplenio, me forma el rostro. Defectos de la formación del cuerpo calloso pueden ser un cuerpo calloso totalmente ausente, o una agenesia parcial del cuerpo calloso, una disenesia del cuerpo calloso. Entonces, miremos que siempre que haya una ausencia importante del cuerpo calloso y no esté el cuerpo calloso empujando hacia abajo el techo del tercer ventrículo, lo que vamos a tener es un ventrículo un tercer ventrículo muy alto. Entonces, en vez de tener esa pequeña forma triangular inferior, me da esta forma como en forma de muñeco de arena, que se ha comparado con la cabeza de un alce o de un toro. Y en vez de tener la forma triangular normal, los ventrículos laterales en sus extensiones frontales en el cuerpo están casi que comunicados con este ventrículo lateral que está muy alto. Entonces, esto es lo que me da esta forma de alce o de toro, y esta forma se ve tanto en los cortes coronales como en los cortes axiales. Aquí tienen ultrasonido transfontanelar, que también se encuentra esa forma redondeada de estos ventrículos laterales con una ausencia completa del cuerpo calloso. Las fibras que iban a dar el cuerpo calloso se acumulan en las regiones laterales de la línea media, o laterales a la línea media, entre la línea media y el ventrículo lateral, y me dan estas bandas que son las bandas de Proust.
En los cortes sagitales, el tálamo sigue siendo el centro, como no se desarrolló el cuerpo calloso alrededor. Las surcos cerebrales tampoco tuvieron esa forma del cuerpo calloso en forma de C. Entonces no tenemos un círculo del cíngulo. Y lo que tenemos son surcos cerebrales en forma radiada a partir del tálamo, en forma como de sol naciente, que es una forma muy sencilla de diagnosticar esta ausencia del cuerpo calloso. Asociados a defectos del cuerpo calloso se encuentran también defectos mesenquimales, y nuevamente cada vez que el mesénquimo queda atrapado en la línea media, forma grasa. Entonces los lipomas centrales están asociados a disgenesias del cuerpo calloso. Cuando no se desarrolla el cuerpo calloso y hay casi una agenesia completa, los lipomas centrales tienden a ser nodulares. Y si el cuerpo calloso sí se desarrolla, el lipoma tiende a, en la misma forma de C, a seguir el desarrollo del cuerpo calloso en esta forma de cinta. Del 40 al 45% de los lipomas van a ser este tipo de lipomas que son interhemisféricos. Otros lipomas se encuentran en la región infundibular, en la cisterna cuadrigémina o en los ángulos cerebropontocerebelosos, ya en menor proporción. Los lipomas, para diferenciarlos de otras estructuras que puedan ser brillantes en el T1, los lipomas van a encontrar vasos sanguíneos en la mitad de los lipomas, y en las variantes interhemisféricas hasta en un 40% pueden calcificar. Entonces, estos son los más frecuentes, los interhemisféricos, y se denominan: el gran nodular se llama túbulo nodular, que está casi siempre en la región ventral, y el curvilíneo, que es el que tiene forma de cinta. Una asociación muy importante de estos lipomas es que estos lipomas pueden tener extensiones intraventriculares, y estas extensiones intraventriculares no se deben confundir con hemorragias, porque como son hiperintensos en el T1, pueden confundirse con hemorragias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si quieren hacer una secuencia de saturación de grasa, sería muy bueno, pero es muy frecuente encontrar extensiones ventriculares de estos lipomas centrales que se encuentran a lo largo de la línea media en la región interhemisférica. Esta es una diapositiva para resumir un poco los defectos de la línea media, que tienen las holoprosencefalias con la displasia septo-óptica. Acuérdense que todas tienen la ausencia del septo pelúcido. La fusión de los ganglios basales se da en las formas más severas. En las formas menos severas, lo que nos va a ayudar son las fusiones del fornix, y la fusión del fornix no se da en la displasia septo-óptica. Y los ventrículos laterales tienden a tener un gran monoventrículo en la forma alobar, y se empiezan a fusionar solamente en la región posterior, en las variantes, y en la región lobar, la variante lobar es casi normal, igual que la displasia septo-óptica. Hay que buscar en la displasia septo-óptica cómo se encuentran los quiasmas ópticos y los nervios ópticos. Para concluir, revisamos los principios básicos de embriología del sistema nervioso central para entender el desarrollo. Vimos la neurilación, que es un proceso que termina con la formación del neuroeje y de las crestas neurales, y que estos errores generalmente se traducen en disgrafismos espinales o craneales. Que la migración de los neuroblastos desde la zona del manto para formar la corteza puede verse interrumpida en diferentes lugares y resulta en todas las heterotopias que estudiamos. Una vez los neuroblastos llegan a la corteza, se deben organizar, y errores en este proceso son errores que generalmente se traducen como errores de sulcado.
Es muy importante conocer la edad gestacional corregida para detectar errores de sulcado. También pueden haber errores en el clivaje central del prosencéfalo que se conocen como holoprosencefalias. Una variante, la más benigna de este espectro es la displasia septóptica, que tiene la tragedia para estos niños de tener hipoplasias o daños importantes del quiasma óptico y los nervios ópticos. En la displasia septóptica no hay fusión de los pilares anteriores del fornix. Otras anomalías que vimos de línea media fueron la digenesia de cuerpo calloso y los lipomas centrales. Y con esto damos por concluida la sesión. Tengo muchas personas que agradecerle por estos diagramas y por estos casos. Espero que haya sido de su agrado. Y aquí tienen mi correo electrónico por si quieren más información. Gracias.